Para el trabajo de la materia cinemática y dinámica, escogimos estudiar un movimiento armónico simple, teniendo como base el periodo, un solo periodo de una masa que tomaremos como una masa puntual que cuelgue de un resorte. Este video se mostrará a continuación y pues planteamos unos objetivos, un objetivo general que es describir el movimiento de la masa como una masa puntual y mostrar que es un movimiento sinusoidal. Los objetivos específicos son, en primer lugar, aprender a manejar el programa Tracker para describir un movimiento. En segundo lugar, hacer una especie de tutorial para las personas que vean el video y pues mostrar cómo se hace básicamente. Y por último, vamos a comparar el comportamiento del movimiento a partir de los datos en la práctica, o sea, en el momento de tomar el video de la masa pendiendo del resorte y el comportamiento ideal del movimiento armónico simple, que como ya lo dije, es un movimiento sinusoidal. Bueno, nos encontramos en el laboratorio de física para mostrar el movimiento, el cual pondremos en el software del tracker. Bueno, para esto usaremos un resorte junto con una masa que pondrá a oscilar el resorte en determinado tiempo. Para esto también usaremos una regla que nos ayudará a saber el movimiento el cual hizo el resorte en el tiempo dado. También debemos tener en cuenta el fondo para que el tracker lo coja de manera clara y no lo confunda con los objetos que estamos usando. Listo, también otro factor que debemos tener en cuenta es la masa del resorte y enseguida comenzaremos nuestro movimiento y debemos tener en cuenta que la cámara debe estar fija para que no haya ningún factor que afecte el movimiento. Listo, entonces comenzaremos nuestro video. Y vemos que la masa se mueve verticalmente. Bueno, una vez hemos filmado nuestro video, entonces podemos empezar a hacer el análisis con el software Tracker. Entonces primero pues debemos abrir el programa, luego importar el video. Ya debemos saber dónde está nuestro archivo. Esperamos que cargue el video. Una vez que haya cargado el video, entonces lo primero que tenemos que hacer es decirle al software en qué tiempo queremos buscar el video. Entonces lo hacemos aquí abajo. Una vez le hayamos dicho al tracker en qué parte queremos buscar el movimiento, entonces procedemos a ubicar nuestro eje de referencia, que en este caso por conveniencia lo ubicaremos en el centro de la oscilación, pues estudiaremos el movimiento armónico simple. También debemos crear nuestra vara de calibración y ubicarla. Esta vara de calibración es muy importante, pues así el software sabe qué distancia está midiendo. En este caso entonces le daremos aquí 0,1 metros. Bueno, una vez tengamos ubicado nuestro eje de referencia y nuestra vara de calibración, entonces debemos crear una masa que nos permita estudiar el movimiento. Entonces le damos aquí en crear masa puntual y ubicamos nuestra masa presionando control shift y ubicamos aquí la masa. Luego, para estudiar su trayectoria, entonces le damos aquí y volvemos a ubicar la masa con control shift de nuevo. Aquí nos muestra un cuadro donde él va a buscar el movimiento. Entonces lo que hacemos es disminuir el tamaño de ese cuadro. Cuando ya hemos ubicado entonces este cuadro, que es donde él buscará el movimiento, entonces procedemos a darle search para que el video empiece a buscar la trayectoria de la partícula y vemos cómo empieza a analizar el video. Después de que el software ha analizado el movimiento, entonces podemos cerrar esta ventana y vemos que nos genera una gráfica. En esta gráfica lo que hace es estudiar el movimiento con respecto al eje X, que en realidad debería ser 0 porque queremos estudiar el movimiento armónico simple, pero eso se presenta por el movimiento del resorte. Lo que queremos estudiar es el movimiento con respecto a Y, entonces vemos que él genera esta gráfica y aquí lo que tenemos que hacer es buscar una parte de la trayectoria en donde se parezca mucho a una función sinusoidal, que es la que nos sirve para estudiar el movimiento armónico simple. Vemos que por esta parte de aquí hay una buena trayectoria, entonces restringimos el tiempo del video a una parte de esa trayectoria
y que sea igual a un periodo, que es el tiempo que se demora la masa en estar en el punto más alto, bajar y volver a estar en ese punto más alto. Entonces restringimos el tiempo. Bueno, ya que hemos restringido el tiempo del video a un solo periodo, entonces ya tenemos esta gráfica y ahora lo que queremos es encontrar una función que describa el movimiento. Lo que debemos hacer es dirigirnos a esta gráfica, hundirle clic derecho, analizar. Vemos que nos conduce a este cuadro de aquí. Entonces debemos buscar la función que nos describe el movimiento, en este caso una curva sinusoidal. Aquí ya hemos acomodado sinusoidal, ese parámetro se pone aquí. Y cuando ya tenemos esto, entonces lo que tenemos que hacer es modificar estos valores que están aquí hasta que se parezca mucho a la curva que tenemos. Entonces empezamos a modificar esos valores. Bueno, y cuando ya nuestros valores se parecen mucho a la curva que hemos generado, entonces ya tenemos una función que describe nuestro movimiento. Ahora analizamos sus valores. Vemos que aquí su amplitud es de más o menos 4, que en este caso sería 4 centímetros. Aquí B corresponde a la velocidad angular. Entonces vemos que si un periodo es 2pi, entonces él recorre 2pi en más o menos 0,9 segundos. Si dividimos 2pi en 0,9 segundos nos da más o menos este valor. Y C es un desfasamiento, que aquí ya lo tenemos. Entonces cuando hemos obtenido esta función ya podemos decir que nuestro movimiento está escrito, y a partir de él podemos estudiar otras cosas como la velocidad, la aceleración, derivando la función que nos describe este movimiento. Y ya hemos terminado nuestro procesamiento en el software Tracker. Bueno, a manera de conclusión, podemos decir que finalmente pudimos procesar el video en el software Tracker y que efectivamente nos dio una función sinusoidal que describe el movimiento. Además, podemos decir que esto fue una manera de tutorial para que quienes acudan al video aprendan a procesar videos en Tracker. Y finalmente, se puede decir que el movimiento es un poco difícil de procesar, pues queríamos que fuera en una sola dimensión, y cuando vimos fue en 2 dimensiones por cuestiones del movimiento del resorte, y esto en otras ocasiones puede generar problemas al procesar el video. Muchas gracias.